Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo es el firmware del switch gestionable D-Link DGS121010MP. Un switch realmente interesante porque incorpora 8 puertos Gigabit Ethernet para la LAN con conector RJ45 y también 2 puertos SFP para conectar transceivers de fibra óptica o cables DAC. Además, los 8 puertos Gigabit Ethernet con RJ45 disponen de la tecnología PoE y PoE Plus, es decir, con los estándares 802.3 AF y también AT. De esta manera vamos a poder alimentar dispositivos cableados a una potencia de hasta 30 vatios por puerto. Sin lugar a dudas, la característica más importante de este DGS121010MP es que tiene un power budget de hasta 130 vatios, por lo tanto vamos a poder alimentar una grandísima cantidad de dispositivos cableados y además que consuman mucha potencia. Una vez que ya conocemos las principales características de este switch gestionable, tal y como podéis ver en el menú principal nos vamos a encontrar con el modelo exacto del equipo, la versión de firmware y también la versión de hardware de este modelo en concreto. Además tendremos la dirección IPv4 predeterminada de la VLAN 1 y todas las tecnologías que tenemos activadas o desactivadas en este switch gestionable de gama alta. En la parte superior es donde nos vamos a poder encontrar con las opciones de guardar la configuración y también guardar los logs. Asimismo vamos a poder resetear a valores de fábrica el sistema e incluso reiniciar el propio dispositivo. Además vamos a poder realizar las configuraciones de backup y de restauración vía web sin ningún tipo de problema. De esta manera vamos a podernos descargar la configuración para posteriormente restaurarla en caso de que sea necesario. Por supuesto, también vamos a poder hacer lo mismo con el firmware de este dispositivo. Lo vamos a poder exportar y también actualizar de manera fácil y rápida. Por último, en la sección de flash vamos a poder ver que el tamaño de la memoria interna es de 32 megas y aquí es donde vamos a almacenar tanto los archivos de configuración de arranque como también el firmware que posteriormente se ejecuta. Además, vamos a poder ejecutar un asistente de configuración, que es el típico asistente de todos los switches del fabricante D-Link, y también vamos a poder ir directamente a la ayuda de D-Link e incluso vamos a poder activar el modo de videovigilancia de este dispositivo. Con este modo de videovigilancia lo que hacemos es tener opciones de configuración específicas para priorizar siempre el tráfico de IPTV en caso de que conectemos cámaras IP en nuestra organización. En la sección de sistema es donde vamos a encontrarnos con las principales opciones de configuración de cara al switch, como por ejemplo vamos a poderle incorporar la dirección IPv4 para la VLAN 1, el gateway y otras muchas configuraciones. Por supuesto vamos a poder cambiar la contraseña de administración y lo más interesante es que vamos a poder configurar los puertos de manera individual. Tal y como podéis ver, ahora mismo tenemos varios dispositivos conectados. De hecho, en los 4 primeros puertos del 1 al 4 tenemos un total de 4 puntos de acceso a Wi-Fi, los D-Link DAB 2680, que son administrados a través del controlador Wi-Fi D-Link DNH100 con Nucleus Connect. También vamos a poder definir una descripción del puerto para saber dónde estamos colocando los diferentes puertos de este switch y tenerlo y localizarlo de manera fácil y rápida. Por supuesto, tenemos la posibilidad de habilitar el DHCP Autoconfiguration. También es compatible con DHCP Relay para reenviar las tramas del DHCP del servidor DHCP principal y lo mismo ocurre con el DHCP para IPv6 en caso de que estés utilizando esto. Respecto a los logs del sistema, lo más normal es exportar estos logs a un servidor syslog remoto, pero también podremos ver todos los logs sin ningún tipo de problema en el propio switch. Por supuesto, si creamos perfiles del tiempo, lo que nos va a permitir es activar o desactivar los diferentes puertos, por ejemplo, para el PoE, en un determinado horario. De esta manera vamos a poder desactivar los puntos de acceso Wi-Fi que tenemos conectados directamente de la alimentación, porque si, por ejemplo, por la noche no estamos utilizando la conexión inalámbrica, pues podemos directamente desactivar la alimentación y ahorrar energía. Por supuesto, tenemos también todas las opciones de ahorro de energía del fabricante de Link que incorpora en la mayoría de sus switches, incluyendo el estándar 802.3 AZ para el ahorro de energía. También tenemos el protocolo de descubrimiento de D-Link para por si utilizamos el software de descubrimiento del propio fabricante.
Y en cuanto a la información del firmware, actualmente nosotros estamos utilizando un firmware 6.11, tal y como podéis ver aquí, que es bastante nuevo. Por último, en la sección de configuración pues podremos ver cuál es la configuración actual que se está utilizando, ya que podríamos tener un total de hasta 2 configuraciones diferentes. En la sección de VLANs tenemos todo lo relacionado con las VLANs, tanto tagueadas como untagged. Si por ejemplo queremos activar la VLAN asimétrica, lo podremos hacer directamente desde aquí pulsando en Enabled y a continuación en Aplicar. Nosotros tenemos VLANs normales, ¿vale? Con el estándar 802.1q. Por ejemplo, el VLAN ID, el VLAN de gestión, lo que le estamos haciendo es que básicamente ningún puerto es miembro, ¿vale? Excepto los puertos del 1 al 4. ¿Por qué? Porque son troncales, donde llevan todas las VLANs, y también el 9 y el 10 porque son troncales. Tal y como podéis ver en este menú, tenemos que del puerto 1 al 4, que son los puertos que van hacia los diferentes puntos de acceso, tenemos todas las VLANs tagueadas y finalmente tenemos también tagueadas el puerto 9 y el puerto 10, que son los puertos SFP, porque van con enlace troncal a otro switch gestionable del fabricante de Link, concretamente a un DXS 1210-10TS, que es 10 gigabit. Aunque este equipo sea gigabit Ethernet, el enlace troncal entre ellos pues lógicamente funciona a 1 gigabit por segundo. Aquí en esta parte tenemos el port VLAN ID. De esta manera estamos proporcionando que los puertos 5, 6, 7 y 8 salgan con esta VLAN untagged, tal y como podéis ver aquí anteriormente. Esta pertenece a la VLAN de Smart Home. En cuanto a la Voice VLAN, tenemos la posibilidad de priorizar los dispositivos de voz, como por ejemplo los teléfonos IP, y aquí tenemos las típicas configuraciones que el fabricante de Link incorpora en todos sus switches. Y lo mismo ocurre con lo de autosurveillance VLAN, la VLAN de videovigilancia. ¿Para qué? Para priorizar estos paquetes frente a los otros. Y además también incorpora aquí la información de ON/IF, de tal manera que si nuestra cámara IP o nuestro sistema de videovigilancia soporta este estándar, aquí podremos ver una gran cantidad de información. En la sección de funciones L2 de capa 2, de capa de enlace de este switch, tenemos la posibilidad de activar o desactivar los jumbo frames. También tenemos la posibilidad de activar el port mirroring tanto de entrada como de salida, transmisión y recepción en los diferentes puertos que nosotros deseemos. Por supuesto, incorpora una detección de loopback, es decir, detección de bucles. No obstante, nosotros estamos utilizando Spanning Tree Protocol, por lo tanto, tampoco tendríamos ningún tipo de problema con los bucles a nivel de capa de enlace. Tenemos la posibilidad de añadir direcciones MAC estáticas en un determinado VID, es decir, en una determinada VLAN y también por puerto. No obstante, nosotros lo tenemos automático, de tal manera que en la Dynamic Forwarding Table vamos a tener todas las direcciones MAC que tenemos en los diferentes puertos y también a qué VLAN ID pertenecen dichas direcciones MAC. Aquí nosotros podremos asignar de manera estática estas direcciones MAC de manera fácil. Es decir, nosotros seleccionamos aquí todas las direcciones MAC que nosotros deseemos, pulsamos en aplicar y automáticamente se nos habrán ido aquí sin necesidad de darlas de alta. Un detalle importante es que soporta como máximo 256 entradas. En cuanto al Spanning Tree Protocol, una de las características principales de este switch gestionable es que no solamente soporta el Spanning Tree Protocol normal, sino que soporta el Rapid Spanning Tree Protocol, que es muy recomendable para redes más grandes, donde tenemos una gran cantidad de switches, porque la convergencia es muchísimo más rápida. Y no solo eso, sino que es que además también soporta Multiple Spanning Tree Protocol. De esta manera vamos a poder crear diferentes árboles de expansión por cada una de las VLANs que nosotros definamos. De tal manera que las configuraciones son muchísimo más avanzadas y además no tendremos enlaces en los que no tendremos ningún tipo de tráfico, es decir, todos los enlaces entre los switches estarán funcionando a pleno rendimiento. Nosotros, como no tenemos demasiados switches, pues estamos utilizando directamente Rapid Spanning Tree Protocol para no tener que utilizar y configurar el MST, es decir, el Múltiple Spanning Tree. En la sección de Link Aggregation vamos a poder configurar el port trunking tanto con enlace estático como con LAV. Lo más recomendable es LAV, sin lugar a dudas. Vamos a poder crear un total de hasta 4 grupos con un máximo de 8 puertos en un mismo grupo. Y aquí, en la sección de opciones de puerto del LAV, vamos a poder configurar si queremos que sea activo o pasivo. Siempre es recomendable que sea activo, porque si en el otro lado lo tenemos pasivo, pues no nos va a funcionar. Es decir, si un switch lo configuramos como pasivo y el otro switch como pasivo, automáticamente no va a sincronizarse entre ellos, por lo tanto no funcionaría.
De esta manera os recomendaríamos siempre tenerlo en modo activo para así no depender de que el otro switch lo tenga también en modo activo. Y respecto al timeout, pues lo tenemos por defecto en long 90 segundos de timeout. Este switch gestionable también es capaz de gestionar el tráfico multicast de manera eficiente, ya que dispone de IGMP Snooping. Y no solamente dispone de IGMP Snooping, sino que también dispone de MLD Snooping en caso de que estemos utilizando redes IPv6. Y por supuesto aquí pues podremos ver el estado de toda la red con multicast. En cuanto al SNTP, pues podremos sincronizar la hora fácilmente con un servidor, ya sea local o remoto. En nuestro caso tenemos aquí un servidor NTP local en el propio cortafuegos, por lo tanto podremos obtener la hora directamente desde aquí. Y lo mismo ocurre aquí con las opciones de el tiempo, la zona horaria. Podremos aquí configurarlo de manera fácil y rápida con la configuración GMT. Y por último, en funciones L2 tenemos el protocolo LLDP con todas las opciones de configuración típicas que encontramos en los switches del fabricante de Link. Este subgestionable es un L2 Plus. Eso significa que tenemos ciertas funcionalidades de capa 3. Por ejemplo, vamos a poder crear un total de 4 interfaces. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos accediendo a través de la 10.10.1.11 porque estamos en la VLAN directamente de gestión. De hecho, la VLAN 1, la VLAN de administración, la tenemos completamente desactivada. Aquí vamos a poder crear hasta 4 interfaces. Lo mismo ocurre para redes IPv6 e incluso vamos a poder configurar rutas estáticas. Por lo tanto, vamos a poder configurar inter-VLAN routing en este switch sin ningún tipo de problema. Y lo mismo ocurre con las redes para IPv6. Además, en la parte de funciones de L3 tenemos la posibilidad de ver la tabla ARP, tal y como podéis ver con todos los dispositivos que tenemos conectados. Concretamente, estos 4 son los puntos de acceso Wi-Fi que tenemos actualmente conectados al puerto 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Además, también vamos a poder configurar diferentes tablas ARP estáticas como nosotros deseemos. Otras opciones de configuración de este switch. Tenemos el QoS. Vamos a poder configurar el limitador de ancho de banda tanto de descarga como también de subida. Además, vamos a poder configurar una gran granularidad en partes de 16 kilobits por segundo. Por supuesto, vamos a tener con nosotros el estándar 802.11p, el DSCP y también el Type of Service, tal y como podéis ver aquí. En la sección de seguridad tenemos la posibilidad de configurar el host de confianza, el port security, la segmentación del tráfico. También vamos a poder activar el Safeguard Engine, que es una tecnología del fabricante de Link para evitar posibles ataques al propio switch. Incluso dispone de la posibilidad de controlar las tormentas, ya sea de unicast, multicast y también de broadcast. Aquí podremos definir cuando tenemos el threshold, que significa que tenemos una tormenta y automáticamente va a descartar las tramas. Además, con el objetivo de proporcionar seguridad, tenemos también la posibilidad de configurar la prevención del ARP spoofing. De esta manera, un posible atacante no nos va a hacer ARP spoofing en una determinada subred. También tenemos la posibilidad de configurar el DHCP Server Screening para definir dónde tenemos un DHCP server legítimo. Tenemos la posibilidad de habilitar el SSL-TLS. De esta manera accederemos a la administración del switch vía HTTPS e incluso tendremos diferentes opciones de configuración para la prevención de ataques de negación de servicio. Otras opciones de configuración son la posibilidad de activar el servidor SSH e incluso activar el Smart Binding. Esta es una tecnología del fabricante de Link que es similar a la prevención del ARP spoofing y aquí podremos nosotros configurar de manera fácil y rápida todos y cada uno de los puertos. Aquí es donde podremos realizar una configuración manual, ya que esta configuración es automática y por supuesto podremos dar de alta una lista blanca y una lista negra también. Otras opciones son la posibilidad del AAA. Aquí tendremos que configurar un servidor Radius y también podremos configurar la autenticación 802.1x por puerto. Al ser un equipo L2 Plus y al tener diferentes opciones L3, vamos a poder crear diferentes listas de control de acceso, diferentes ACLs, tanto para IPv4 como también para IPv6. De esta manera vamos a poder segmentar el tráfico correctamente para permitir o denegar el tráfico de un sitio a otro.
En la sección de PoE es una de las partes más interesantes. Aquí tenemos que como máximo tenemos 130 vatios, pero lo podemos disminuir para no apurar tantísimo esta potencia máxima. Además, tenemos la posibilidad de que cuando lleguemos a un determinado threshold, a un determinado intervalo, automáticamente lo que haremos será denegar que los puertos con menor prioridad sean capaces de proporcionar alimentación. Nosotros actualmente tenemos 4 puntos de acceso DAP 2680 conectados y estamos consumiendo una potencia de 15 vatios. En cuanto a la configuración de los puertos, aquí, tal y como podéis ver, tenemos de clase 4, es decir, PoE Plus, y aquí tenemos la potencia que están consumiendo estos dispositivos. Aquí, de hecho, lo que podemos hacer es configurar un rango de tiempo en el que estén activados o desactivados y, por supuesto, configurar la prioridad. Ojo, no es recomendable priorizar los 8 puertos en alto, porque de alguna manera cuando lleguemos al threshold vamos a tener que discernir entre un dispositivo y otro, es decir, los dispositivos más importantes, por ejemplo, el puerto 1 y el puerto 2, aquí sí lo podríamos configurar como height en la prioridad para que en caso de llegar al threshold, los dispositivos con prioridad normal automáticamente se desactiven. Y lo mismo ocurre aquí si queremos detectar que tiene tiene alimentación. Y con el limitador de potencia, aquí podremos definir que, por ejemplo, queremos que como máximo sea de clase 3. Una de las partes más importantes es el PD Alive. Esto nos va a permitir enviar diferentes pings al punto de acceso o al dispositivo que nosotros tengamos y en caso de que no conteste, automáticamente vamos a reiniciar ese dispositivo, es decir, se le va a quitar la alimentación y le vamos a volver a dar alimentación y también que nos notifique. Asimismo, este switch DGS 121010MP soporta el protocolo SNMP. Gracias a este protocolo SNMP vamos a poder gestionar de manera remota o local este dispositivo y no solo eso, sino que también vamos a poder monitorizar que todo está funcionando correctamente. Tenemos las típicas opciones de configuración del protocolo SNMP y también tenemos la posibilidad de configurar el RMON, otro protocolo para monitorizar este tipo de dispositivos. Finalmente, en la sección de monitoring vamos a poder ver los datos transferidos y recibidos y si hay algún tipo de error en la transmisión. Asimismo, también vamos a poder ver los diagnósticos del cable. Por ejemplo, si nosotros testeamos uno de los cables, el del puerto 1 concretamente, aquí nos va a indicar si hay algún tipo de error e incluso también nos va a decir cuál es más o menos la longitud del cable, que en este caso es menos de 50 metros. Y por supuesto podemos ver todos los logs del sistema en esta parte, tanto los logs de información como también los logs si hay algún tipo de error catastrófico en el switch gestionable del fabricante de Link. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro videoanálisis del firmware del switch gestionable de Link DGS 121010MP. Un switch realmente interesante porque incorpora PoE Plus en todos y cada uno de sus puertos, un power budget de 130 vatios y además es fanless, es decir, es completamente silencioso ya que no dispone de refrigeración a través de ventilación, sino que tiene refrigeración completamente pasiva.